Un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con mirada de mujer. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta nueva versión de Con Mirada de Mujer, este espacio radial de la Universidad, radio de la Universidad Central, donde, como bien dice la cortina, un espacio que hacemos con mujeres y para mujeres. Igual yo digo que es para todas las personas que quieran escucharnos. Que les habla Sofía Reyes, periodista del proyecto de Género de la Universidad Central y conductora aquí de Con Mirada de Mujer. Esta semana, Alejandra Riveros, que es la conductora principal, que nos acompaña todos los lunes, no va a poder estar, tiene otros compromisos, así que me pidió que me hiciera cargo yo del tema, pero le mandamos, por supuesto, un afectuoso saludo, porque estoy segura que nos está escuchando ahí en el 107.1, que es el dial de la radio aquí en Santiago Centro, y radio.ucentral.cl para todo Chile y el mundo. Antes de comenzar, quiero saludar, por supuesto, a Francisco Saavedra, a David Valenzuela, que están ahí, que me están saludando, que son el equipo detrás de la radio, al director también, Juan Francisco Ortún, y nuevamente darles la bienvenida a esta nueva edición en el día de hoy, que tenemos un tema bien interesante, que además hoy día como que me compromete por dos lados, ¿cierto? Porque vamos a conversar, ya voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, pero de un tema relevante que además, adelanto, es un proyecto de investigación financiado por el INEGénero, donde trabajo yo. Es un producto relacionado con la transversalización de la perspectiva de género, que vamos a entrar en detalle con eso. Entonces estoy un poco involucrada por eso y por mi labor de conducción de este espacio radial Con Mirada de Mujer. El día de hoy quiero saludarla y quiero presentarla. Vamos a estar con Beatriz Revuelta, que ella es doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, es magíster en Desarrollo Social por la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España, es licenciada en Sociología y socióloga de la Universidad de La Habana, de Cuba, y es directora de la carrera de Sociología también acá en la Universidad Central y directora del proyecto de investigación del que vamos a conversar hoy día. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente, porque tú hayas estado antes en Con Mirada de Mujer en temporadas pasadas. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sofía, por la bienvenida. Pucha, tengo demasiadas direcciones, creo que son muchas responsabilidades. Claro, muchos Así sombreros. que un gusto estar acá nuevamente. Bueno, la otra vez que estuvimos conversando sobre cuidados y discapacidad, las nuevas políticas de cuidado. Hoy nos compete otro tema, ¿cierto? Que es cómo el género está impactando en las universidades y cómo es un tema que debemos poner en el centro de atención, ¿no? Y desde diferentes miradas y aproximaciones. Entonces, bueno, encantadísima de estar aquí, Sofía, contigo. Nuevamente, sí, porque bueno, para quienes nos están escuchando, contarles que Beatriz ha estado en más de una ocasión, ¿cierto? Sí. Yo te calculaba, estuviste en la primera temporada del Con Mirada de Mujer, cuando yo en el fondo trabajaba como estudiante, porque además tú estuviste en los primeros libros del Con Mirada de Mujer, estuviste en el volumen 1 del Con Mirada de Mujer, después otra versión más que es la que me cuentas de los cuidados, y ahora está la tercera vez, pero es la primera vez. A mí se me había ya escapado. ¿Viste? En varias ocasiones, sí. En varias ocasiones, sí, pero es la primera vez que estoy yo a cargo de esta entrevista con Beatriz. Bueno, nos conocemos por un poco por el trabajo, porque hemos como compartido varios espacios, pero es la primera vez que nos encontramos ella y yo aquí en el Con Mirada de Mujer, a pesar de que no es la primera vez que Beatriz está con nosotras. Sí, conoces el proyecto hace rato, podríamos decir. Sí, hace mucho rato conozco este gran proyecto, que es muy entretenido además, porque tiene esa salida más bien de libros, ¿cierto? Que puede circular también. Uh-huh. Ha sido bien impactante este programa, que sea de voces de mujeres, pero también que tenga ese derivado que puede circular entre las mujeres que son estudiantes, también las académicas, así que creo que es un trabajo inmenso la que se lleva en este programa. Así que... Sí, y un trabajo que llevamos mucho tiempo. Si piensa que la primera temporada de Con Mirada Mujer salió hace 9 años atrás. A mí de repente se me olvida eso, las distancias, pero hace 8 años atrás, perdón, en el 2016. Así que llevamos harto rato. Bueno, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Beatriz, mira, te propongo que vamos a contarle rápidamente a la audiencia cuál es el motivo de esta visita en particular y después nos vamos a ir a un corte musical donde vamos a adentrar en tu historia y en el proyecto. Beatriz es directora de un proyecto de investigación que está siendo financiado en este minuto por el proyecto INEGénero de la Universidad Central. Rápidamente, para nuestros auditores, nuestras auditoras, el proyecto INEGénero de la Universidad Central, que busca instalar capacidades y reducir brechas con especial énfasis en la investigación, hace
un año ya más o menos, levantó un concurso para financiar diferentes proyectos entre docentes de la universidad. En el fondo, docentes y estudiantes también, que entiendo que en tu proyecto trabajan estudiantes, participan y postularon diferentes proyectos de investigación que estuvieran relacionados con la transversalización de la perspectiva de género, o con el género más bien, porque hay algunos de migración que están haciéndose, otros de infancias trans, que hay uno en educación. Hay varias cosas dando vuelta y Beatriz se adjudicó uno de estos proyectos, que en el fondo es un fondo que le va a permitir avanzar en esta investigación, ¿cierto? Cuéntame primero que nada el título del proyecto, porque esa es la primera puerta de entrada que podemos tener. Sí, es un título largo quizás, y bueno, voy a decir el título y voy a explicar en palabras simples lo que significa, ¿no? Bueno, el proyecto se llama Transversalización de la perspectiva de género en los programas de pregrado de la Universidad Central de Chile. Perfecto. Es un proyecto amplio, es un proyecto que incorpora a todas las carreras de la Universidad Central. O sea, estamos hablando de 33 carreras. Y lo que quiere mirar básicamente es cómo el género está hoy día en la sala de clases, ¿no? Y ahí podemos conversar más adelante, Sofía, sobre esto. Pero hay dos maneras de mirar esto, ¿no? El proyecto se quiere focalizar en los programas y hacer algún diagnóstico de cómo se aborda a nivel de programas de asignatura o en el proceso de aprendizaje. Este tipo de temas que vienen a ser centrales, aunque todavía no están tan en el centro. Uh-huh. Y por otro lado, y es lo que hemos ido encontrando, y eso no lo voy a adelantar porque estoy haciendo spoiler, tiene que ver con cómo el género aparece a partir de la propia relación de la sala de clase. Perfecto. La propia relación de los estudiantes con los profesores y la propia impronta que traen los profes también para abordar estos temas y cómo lo están abordando. Perfecto, entonces, de eso va. Cómo el género aparece en la sala de clase y cómo podemos hacer algún diagnóstico respecto de cómo avanza la central en estos temas. Perfecto, o sea, porque claro, para aclarar, esto está... si bien es un tema muy grande, podríamos hablar de transversalización de la perspectiva de género desde jardines, desde... Hay mucha diversidad. En este caso están viendo el tema de la transversalización de los programas de la Universidad Central. Exactamente. Entonces, revisando los programas de estas 33 carreras que imparte la universidad en la actualidad. Y... Ojo, son casi 1.800 programas. Eso te iba a decir, te iba a preguntar, porque me imagino que, claro, 33 es un nombre no tan grande, pero cada carrera tiene a su vez, tiene varios años, en cada año tiene varios programas, me imagino que quizás secciones que difieren, ya, es una pega gigante, pero en el fondo están haciendo eso. Entonces vamos hoy día a conversar con nuestros auditores, nuestras auditoras sobre qué han habido. Quiero preguntarle a Beatriz por algunos primeros resultados, algunas primeras impresiones, esto mismo que ya nos adelantaste de las dos formas de ver cómo se transversaliza la perspectiva de género, pero todo luego de una pausa musical. El día de hoy tenemos a una invitada internacional en la música. Siempre tenemos artistas mujeres que vamos a escuchar, y el día de hoy vamos a escuchar personalmente una de mis favoritas, debo confesarlo aquí frente a la gente que nos está escuchando. Vamos a escuchar a Dua Lipa y vamos a comenzar con Fever. Hi, can we please go to Camden? Thank you. Wait, are you going home now? Let's walk a bit, don't you want? Really? Okay. Sorry. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Regresamos en esta nueva edición de Con Mirada Mujer, un lunes más en que nos encontramos en este encuentro desde y para las mujeres. Les habla Sofía Reyes. Reitero que Alejandra Riveros, nuestra conductora principal, está con un tema administrativo, así que le mandamos muchos cariños. Y el día de hoy estamos conversando con Beatriz Revuelta, quien es directora de la carrera de Sociología acá en la universidad y directora de un proyecto de investigación que le podemos decir revisión de la transversalización de la perspectiva de género en los programas de la Universidad Central, que es un poco más largo. Vamos a entrar en el detalle de qué significa todo esto. Pero primero, Beatriz, antes un poco de entrar de lleno ya en el proyecto, tenía ganas de preguntarte por tu historia de la universidad. Me dijiste que llevabas 5 años trabajando en la Universidad Central, ¿cierto? Entonces quería preguntarte un poco de tu historia, y en esa historia si podemos empezar a ver de dónde nace el interés por trabajar estas temáticas, si siempre te ha gustado el tema del género. Entonces quería preguntarte eso, cuéntame. Mira, bueno, a veces las historias van confluyendo hacia rumbos nuevos, ¿cierto? Bueno, llego a la Central en 2020.
Llevo en plena pandemia, o sea, fue bien complicado enfrentar el proceso de hacer clases online por primera vez. Me imagino. ¿Cierto? Y bueno, yo venía con una tesis de doctorado, estaba terminando la tesis de doctorado, y mi tesis de doctorado es sobre cuidados y personas con discapacidad severa, Perfecto. madres cuidadoras, y ahí de todas maneras está inmersa Tema la del perspectiva género de género, como al mismo tiro. está inmerso los estudios críticos de la discapacidad. Entonces por ahí entré en la temática de género en profundidad, en la Perfecto. distribución de roles y bueno, todo lo que atañe a lo que es perspectiva de género, la visibilización de las desigualdades de género en roles tradicionales que están asignados a mujeres y hombres. Y bueno, por ese camino fui especial. Luego, bueno, vine a asumir en la carrera el curso de Sociología del Género, con lo cual soy profe en los temas, los trato de cerca con los estudiantes en la sala de clase y pensamos que, claro, el género o a lo que refiere el género es a una desigualdad estructural. Perfecto, Que no se ha visualizado como tal, pero ahora sí, ¿cierto? Y es una desigualdad que afecta participación, afecta empoderamiento, afecta acceso a oportunidades. Entonces, Y una desde ahí desigualdad es muy que- interesante para la sociología. Claro, y una desigualdad que ha afectado históricamente a las mujeres. Exactamente, además. exactamente. Entonces, bueno, esa es mi llegada a la temática de género desde la tesis de doctorado. Bueno, desde antes ya lo trabajaba, pero con fuerza en la tesis de doctorado. Y luego, claro, hay un profesor de la carrera de sociología que se llama Luis Gajardo, que dice que la mejor manera de aprender un tema es dictándolo, es haciéndolo en clase. Igual ¿ya? estoy un poco de acuerdo. Y creo que sí, que tienes mucha razón, sí. ¿no? En la Sí. medida en que uno hace clase, expresa ideas, hace análisis con los estudiantes, también uno aprende de esa dinámica y empieza a incorporar otros análisis más complejos también respecto al género. ¿no? Perfecto. Y sale entonces esta convocatoria del INEGénero, que es en el Fondo Financiero de Investigaciones que consideran esta perspectiva, y tú dijiste, esta es la mía, ¿cómo Sí. se te ocurrió esa idea? Claro, ¿Por qué mira, entraste hay de un lleno en el movimiento en programa? general en varias universidades respecto de esto, o sea, y Sí. la central no se queda atrás, la central tenemos la unidad de género y diversidad, hay toda una reglamentación a propósito de cómo tratar temáticas de género, Ajá, ¿cierto? ajá, sí, Pero contamos con un ha habido protocolo, movimientos en reglamento. los últimos años que tiene que ver con el desafío de transversalizarlo. ¿Y qué implica eso? ¿No? Entonces la transversalización es un tema que puede verse más general a partir de reglamentación, ¿cierto? A partir de ciertos protocolos a nivel de cada universidad, pero está el desafío mayor de cómo nos hacemos cargo de las salas de clases, cómo nos Perfecto, hacemos sí. cargo de temáticas de género que salen a propósito de cada una de las disciplinas. Ajá. Y ahí surge la idea del proyecto. Y creo que sería bueno igual en el fondo hablar de esta idea de qué significa la transversalización, muy en resumidas cuentas, Beatriz. Yo diría que es como un poco meter la perspectiva. Claro, ¿qué significa la transversalización? Es, primero que nada, el nivel más básico sería ver si existe o no. Ajá. ¿Existe algo de género en los programas de asignatura de las carreras de pregrado de la Universidad Central hoy? ¿Cómo existe? ¿De qué manera? ¿De qué manera existe? ¿Existe a través de los profesores? ¿Existe explícitamente en algún programa de asignatura? Ujú. ¿Existe de manera transversal? ¿Existe como sello de la universidad? ¿Cómo existe? ¿Cómo existe? Esa es la transversalización. ¿Cómo se expresa el género o se está expresando el género en diferentes maneras de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si Perfecto. podemos mirarlo Ajá, así. ajá. Es una palabra compleja, pero una palabra básicamente es compleja. eso. ¿Cómo está apareciendo? Y bueno, los resultados que vamos teniendo, sin hacer spoiler, es que está apareciendo. Y están apareciendo importantes desafíos de los que se están haciendo cargo profesoras y profesores de la central. Y eso es interesante, porque ayuda también y derivado de la investigación, a recomendar ciertas acciones, ¿cierto? Ajá, claro, para poder claro, mejorar el enfoque, para poder hacer útil, podríamos decir, y no como un concepto instrumental, que a veces se tiende a instrumentalizar el género. Pongámoslo aquí, pongámoslo allá, y así queda más bonito. Uh-huh. No, sino, bueno, cuán pertinente puede ser para pensar, por ejemplo, mujeres que están estudiando las ingenierías. Perfecto, sí. ¿Cierto? Sí, Entonces, sí. bueno, no va a ser spoiler ya. Pero quería preguntarte, Beatriz, ¿y por qué se les ocurre revisar la transversalización que ya vimos que era desde muchos ámbitos, desde la lógica de los programas? ¿Por qué partir por ahí? ¿Qué representa, y también un poco para contarle a nuestra audiencia, el programa en una asignatura universitaria también? Es que donde menos focos hay en la investigación es justamente ahí,
en los programas de asignatura, ¿ya? Ahí es donde hay probablemente un vacío a nivel de toda la universidad, hablando de Latinoamérica también, uno puede encontrar algunos estudios, incluso estudios focalizados a carreras concretas, por ejemplo, carreras que son tradicionalmente feminizadas o que reciben más mujeres, claro, que son las o carreras masculinizadas, que son las que reciben más hombres, claro. ¿no? Entonces hay algunos estudios masculinizadas, así, ¿no? STEM, ingeniería en general. Exacto. Y feminizadas, cuidado y educación, como va a ser un resumen muy grande. Lo que es una transferencia finalmente de los roles tradicionales de género asociados a cada grupo, ¿cierto? Entonces, bueno, desde ahí nos llamó la atención de, bueno, veamos qué pasa en la central. Había algunos estudios identificados. Bueno, veamos, porque al final viene a ser un aporte a todo el trabajo que ya se está haciendo en la central desde el INES Género, desde la Unidad de Género y Diversidad. La verdad, lo pensamos como un aporte y nos alegra mucho que probablemente los resultados tributen a ciertos procesos institucionales y de mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje que ahora mismo está en la universidad. Así que en ese sentido estamos orgullosos de que probablemente podemos decir algo que puede mejorar y también hacer más sentido a los profesores y profesoras y ver cómo se enfoca también. O sea, fue un poco una respuesta a algo que quizás no se hacía tanto, pero que además va a contribuir concretamente la revisión a futuras políticas de la universidad o a reformulaciones de los mismos programas, me imagino. Podríamos igual, entiendo yo que, por ejemplo, la transversalización se puede ver en los tipos de contenido que se entregan, viendo la transversalización del programa, los tipos de contenido, en la variedad de las referencias bibliográficas también podría ser. ¿Qué otros aspectos se están fijando al momento de revisar los programas? La investigación tiene 2 fases, ¿ya? Y eso es importante decirlo. Ya. Nosotros tenemos una primera fase cualitativa que creíamos que era relevante para ver justamente cómo se está expresando el género en la sala de clases, ¿ya? Y en esa fase cualitativa lo que estamos haciendo y lo que llevamos haciendo ya un buen rato es focus group con directores de carrera, docentes, profes implicados en prácticas profesionales, salidas profesionales también de los estudiantes, y ha sido un proceso bien enriquecedor también para los propios directores. Hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre cómo se está abordando. O sea, bueno, esa es la primera fase. Han participado al menos ya 26 carreras de la universidad. De las 33, o sea, voy a la avanzada. Claro, de la mitad para el final, digamos. Claro. Entonces, bueno, han participado alrededor de 26 carreras y estamos hablando de más de probablemente 50 profesores, entre directivos y docentes propiamente tal. Y bueno, tenemos la fase cuantitativa que ya viene a mirar esto que tú me estás preguntando. Perfecto. La fase cuantitativa viene a hacer, vamos a decir en términos simples, una pauta de observación, una pauta de cotejo de los programas. ¿Ya? Entonces, claro, uno podría decir, mira, hay un programa dedicado, en una carrera hay un nivel, hay un programa dedicado a temáticas de género. Se me ocurre psicología, se me ocurre sociología, se me ocurre trabajo social, ¿cierto? Claro. Hay algunas carreras que tienen incorporados explícitamente cursos de género. Claro, género y sociedad, por ejemplo, en entonces, psicología. Claro, uno podría decir, otra dimensión puede ser en los resultados de aprendizaje. Ya hay resultados de aprendizaje que efectivamente incorporan explícitamente la temática de género. Habría que mirar, ¿cierto? Hay contenidos específicos, ya va haciendo la bajada, que abordan el género en alguna de sus salidas. Y bueno, lo clásico sería pensar en la paridad en la bibliografía, ¿ya? Que eso es a lo que probablemente todos apuntan cuando conversamos, ¿no? Mira, hemos identificado mujeres teóricas que antes en la carrera nunca vimos, ¿cierto? Entonces, claro, estaría el nivel de la bibliografía, pero también el nivel de los contenidos, el nivel de los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Y, por ejemplo, Beatriz, como para aclarar, en los resultados de aprendizaje estoy inventando, pero para hacer una idea. Carrera de periodismo, me voy a llevar así como a mi realidad. Entonces, por ejemplo, el resultado de aprendizaje es como él o la estudiante es capaz de participar en una pauta y, no sé, hacer preguntas a quien está siendo entrevistado y considerar, no sé, su origen, una cosa así, o respetar la diversidad. Perfecto. Ahí está el punto. Bueno, con periodismo tuvimos una discusión bien interesante, pero no adelantarme, no del director, pero bien interesante sobre cómo los futuros periodistas tienen que hacerse cargo de que el lenguaje sea apropiado para lidiar con diferentes públicos. Lo mismo pasa en salud, o sea, las atenciones de salud. Salió harto el tema de cómo atendemos personas trans, o cómo hacemos atención médica oportuna, cómo leemos los resultados clínicos.
cómo nos hacemos cargo de diversidad en la atención médica. Perfecto. ¿Ya? Ahí hay un desafío importantísimo. Entiendo. Entonces, esto es en el fondo que en el resultado de aprendizaje esté esta perspectiva integrada, uno de los niveles de análisis, Claro. por lo que veo. Y lo primero que podría decir es que está en el currículum oculto, o sea, aquello que pasan los profesores, aquello que se trabaja en clase, pero no está probablemente, eso es una hipótesis, hay que revisar todavía los programas, no está probablemente declarado a nivel de programas, Perfecto, asignaturas. no está explícito en el fondo. No está, pero sí está. Ya, ok. Entonces es interesante eso. Ya, antes de entrar a los resultados, quiero preguntarte además por la conformación de este equipo, porque yo sé que tú estás trabajando con otro docente, pero además con estudiantes. Entonces ya, se te ocurre esta idea, un poco como para seguir la lógica de la conformación de esta investigación. ¿Cómo convocaste a la gente? ¿Le dijiste a este profe primero? ¿Tenía ahí un grupo de estudiantes? ¿Cómo fue ese equipo que se conformó? Sí, bueno, le conté primero al profesor Luis Montero, que es mi coinvestigador. Le dije, oye, tengo esta idea. La idea era una idea nomás, ¿ya? Después con él lo fuimos robusteciendo también. Claro. Tenía en primera instancia una perspectiva cualitativa, después dijimos, no, hagámoslo mixto. Él es un profesor con perfil cuantitativo, Perfecto. O sea, el procesamiento de datos, yo tengo un perfil cualitativo, entonces ahí, bueno, hacíamos un buen match claro. Para abordar el tema, y ahí sí fuimos construyendo el proyecto. Y a su vez fuimos convocando a estudiantes que estuviesen interesados en participar. Bueno, en la carrera de sociología siempre estamos incentivando que los estudiantes se involucren en diferentes proyectos de los profesores de investigación. Eso también es parte de la formación académica. Exactamente, más allá de estar en una sala de clases, siempre estamos pensando que los estudiantes se tienen que involucrar en diferentes instancias dentro de la universidad, pero también en los proyectos que tengan los profesores de la carrera. Y bueno, desde ahí hicimos la convocatoria, se postularon los estudiantes, bueno, hicimos la postulación y así se conformó el equipo. El equipo hoy está compuesto por una egresada de la carrera, Perfecto. una estudiante, Ajá. un estudiante, el profesor Luis Montero y yo. Somos 5 en el equipo. Tiene harto de diferentes procedencias, podríamos decir, porque hay egresadas, estudiantes en la actualidad y además docentes que estás tú con el profesor Luis, ¿cierto? Sí. Qué interesante igual. ¿Y cómo se ha dado la mezcla? Me imagino que no es la primera vez que trabajas con estudiantes, pero ¿cómo ha sido en esta ocasión al trabajar con ellos? Mira, trabajar con estudiantes tiene una responsabilidad o reviste una responsabilidad no menor, ¿ya? Porque implica formarlos, ¿no? Entonces, me imagino. Formar estudiantes implica probablemente ir un poco más lento de lo que uno puede ir, porque uno ya conoce, ¿cierto? Entonces hay que desarrollar pasos, protocolos, enseñar cuál es el camino más correcto, incluso enseñar temas que no necesariamente son disciplinares, sino más bien que tienen que ver con cómo te relacionas con otros colegas o con la jerarquía. O sea, es un aprendizaje bastante importante el que uno le da a los estudiantes en los proyectos de investigación, porque no solo aprender a investigar, sino también a moverte en el campo profesional. Me imagino. Entonces, sí, es un trabajo que, claro, los estudiantes tienen que subirse, ¿no? Subirse a la experiencia, pero también lleva que uno sea capaz de dedicarles tiempo a su formación más allá de la sala de clase, porque este es otro tipo de formación. Sí, ¿no? sí. Oye, y revisar programas, porque si podéis pensar, los programas, las principales afectadas de los programas son estudiantes. Entonces, ¿cómo ha sido revisar programas con estudiantes? ¿Eso les ha significado un aporte? Quizás, no sé, pues una misión distinta, o también tal vez pienso, estudiantes pueden ser como, oye, eso en realidad no pasa tanto, o esto sí. ¿Ha sido un aporte estudiar programas con estudiantes? Claro, pero es que todavía no entramos a la fase cuantitativa, que es la de revisión de programas. Solo la cualitativa. Así que si me invitas a un próximo programa, ahí te cuento. Vamos a hablar de la parte cuantitativa. Ahí te cuento. Te propongo, Beatriz, que hagamos otro corte musical, porque a la vuelta de esta pausa quiero preguntarte ya por los resultados entonces de estos focus group que han hecho, ¿cierto? De estas 26 carreras con las que han trabajado, con direcciones y con docentes. Quiero que me cuentes un poco de ella, los spoilers de lo que se está viendo en la investigación, porque todavía les queda un rato, pero vamos a hacer una siguiente pausa musical y continuamos con la invitada del día de hoy, con Dua Lipa. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Es que yo no escucho nada. Estamos aquí conversando con Beatriz Revuelta en esta nueva versión de Con Mirada de Mujer, un lunes más. Estábamos conversando fuera del micrófono, ahora tuvimos un pequeño como
un pase de conversación, pero a lo mismo, estas son las lógicas de lo que pasa en el vivo. Bueno, estábamos conversando con Beatriz porque Beatriz es directora de la carrera de Sociología y además directora de un proyecto de investigación que está haciendo Beatriz con su equipo de investigación, que incluye a otros docentes y estudiantes de la Universidad Central, de revisar de la transversalización de la perspectiva de género de diferentes carreras. Y Beatriz me contaba en los bloques anteriores cuál ha sido el proceso, cómo llegaron a esta temática, que es una temática que además a ti te interesa hace harto tiempo, y me contabas que están haciendo la primera parte de esta investigación, ¿cierto? Que es reunirse con diferentes direcciones de escuela, con docentes de escuela. De las 33 carreras llevan 26 y están haciendo focus group. Antes de que entremos en las primeras cosas que tú ya has visto ahí, cuéntame cómo se arma estos focus group, cómo ha sido la recepción, porque yo te preguntaba fuera del micrófono y ahora quería preguntártelo frente al micrófono. Las personas que trabajamos en género, yo trabajo en género hace más de 2 años y sobre todo en los espacios universitarios, sabiendo que la Universidad Central es una universidad diversa, pluralista y que está bien abierta a conversar diferentes materias, es inevitable a veces encontrarse con alguna resistencia. Entonces cuéntame cómo ha sido, antes del detalle de los focus group, la conformación, cómo ha sido la recepción de las direcciones, de los profesores, de las profesoras. Mira, antes de responderte eso y acá hacerlo público, agradecer a todas las directores de carrera, profesores, docentes de todas las carreras que han participado, porque sé que supone un gran esfuerzo hacer tiempo para conversar hoy día, ya con las muchas demandas que probablemente tienen. Así que agradecer infinitamente el tiempo que han prestado y también la importancia que le han dado a conversar sobre estos temas. Maravilloso. Eso creo que es importante, porque no es sencillo a veces por los tiempos que tienen, ¿ya? Me preguntabas por la disposición, ¿cierto? Mira, ha habido en general muy buena disposición. Yo siento que hay un tema más de tiempo que de disposición, claro, para tratar el tema. Hay mucho gusto con tratar el tema, o sea, no hay en la Universidad Central en ningún caso y en ninguna carrera una reticencia, por ejemplo, que podría quizá en otros años, los años 90 quizá, ser un temazo, ¿cierto? Pero ahora no. O sea, hay muy buena disposición para conversar sobre el tema. Debo decir que acá en estos focus group no han participado mujeres solamente, o sea, han participado profesores, docentes, directores, hombres. O sea, ha habido bastante paridad, no tengo el número exacto acá, pero ha sido bastante pareja la participación tanto de profesores como de profesoras. Y también la disposición ha sido similar. Qué bueno. Ya bueno sacando saberlo. Temas muy relevantes de cada una de las disciplinas también en las carreras. Eso nos pone un tremendo desafío, debo decir. Y se han juntado, hacen focus group por carrera, digamos. No, los focus groups se hacen, bueno, en la central teníamos una estructura antes que eran las escuelas. Sí, ¿ya? Sí. Entonces, cuando hicimos este proyecto, la estructura que funcionaba en aquel momento eran las escuelas. Entonces decidimos hacer 10 focus group por cada una de las escuelas de la universidad. Perfecto. Entonces, claro, eso junta diferentes carreras. ¿ya? Escuelas, como para contarle a nuestra audiencia, en el fondo son antes, porque ahora, como bien dice Beatriz, se disolvió esta estructura y se está transformando la estructura de la universidad, pero en el fondo las escuelas combinan carreras similares, disciplinarmente digamos. similares. Por ejemplo, la Escuela de Comunicaciones tenía periodismo, el publicidad, mismo el mismo ecosistema, claro. Eso. Entonces estaban funcionando y hacen 10 focus group por escuela. Claro. O sea, son 2 focus group por cada facultad, básicamente. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Y ahí en esa, directores, directoras, docentes. Claro, nosotros les pedimos a los directores que si pueden llegar con 2 docentes más. Perfecto. No siempre funciona, los profes están en muchas cosas, pueden estar en clase, pero en general los focus group han estado compuestos por alrededor de 10, 12 personas. Hartos, sí, más el equipo, porque acá participan los estudiantes, participa nuestra egresada y participo yo en este caso, que soy la líder de la fase 4. Claro. Bueno, y para contarle a nuestra audiencia, en el fondo el focus group es poner una temática y conversar. Exacto. Graban el focus group, me imagino, después sistematizan lo que de ahí sale. Le pedimos permiso a todos para grabar. Por supuesto. Decimos que no vamos a robar en las cuentas bancarias, nada de eso. Claro, la lógica de la investigación. Ya, pues Beatriz, cuéntame, ¿con qué facultades ya han avanzado y qué están empezando a conocer en esta etapa cualitativa todavía del proceso de investigación? Ya, mira, me estás preguntando algo que todavía está así muy incipiente, pero mira, hemos conversado con salud. ¿Ya? Con la mayoría de las carreras de salud. Perfecto. Hemos conversado con la mayoría también de las carreras de ingeniería, aprox la mitad de las carreras de educación, y hemos conversado con las carreras de gobierno. Perfecto.
O sea, casi tenemos información de todas las facultades. Eso. En este minuto tenemos información de todas las facultades. Derecho me falta, ¿o no? Derecho también, ya fue. Perfecto. Sí. O Derecho sea, y trabajo social. Todas las facultades ya en el fondo han trabajado con las 5 facultades que tiene la universidad. O sea, humanidades, sí, también. Perfecto, Derecho y humanidades. Perfecto. O sea, tenemos información de todas. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿dónde aparece el género? ¿Dónde empieza a aparecer el género? Ajá. Empieza a aparecer en la sala de clases, ¿ya? Empieza a aparecer en la interacción de los estudiantes con los profesores, ¿ya? Pero empieza a aparecer con mucha más fuerza, podría decirse, y eso es común a todas las carreras, y fíjate que es difícil decir que hay cosas comunes, porque hay cosas bien disciplinares también. Sí. Que tiene que ver con la salida profesional. Tiene que ver con cómo estamos formando mujeres, mujeres en las ingenierías, o hombres en salud, por ejemplo, enfermería, ¿ya? Que tienen desafíos específicos para la inserción laboral. Pero en el fondo, ¿ya? El desafío está en el ejercicio laboral del estudiante o de la estudiante que sale, y ahí puede estar viendo el tema del género, ¿eso entiendes? Claro, el punto es que salimos al mercado en las mismas condiciones, en igualdad de condiciones. O sea, el mercado, no la formación que nosotros le damos, sino el mercado los recibe. Perfecto, entiendo. O nos recibe a todos por igual. Y ahí está el punto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira, uno podría ver en carreras de salud, enfermería. ¿Qué pasa con estudiantes varones en la carrera de enfermería? Hay todo un estigma en torno a eso. De hecho, las personas que participaron, la directora y las docentes de enfermería, comentaban que podía derivar en bullying. Ha habido casos también de suicidio, de acoso también hacia estos hombres que no, o estereotipo hombre, ¿cierto? Cuerpo masculino, que a lo mejor es gay o a lo mejor no debería estar en una profesión feminizada, claro, básicamente. Claro, algo raro hay ahí, digamos. Es algo raro. Entonces ahí hay un foco y en el que hay que prestar atención. Qué interesante. O sea, en el fondo, lo que estás diciendo ahora, entiendo bien, es que una de los primeros como muestras del género, o donde se manifiestan los estereotipos al final, sí, no es tanto la formación, sino es la salida al mundo laboral. Sí. Que es en la salida al mundo laboral donde aquellas personas que estudian una carrera que no necesariamente están asociadas a su género, como lo que conversábamos delante de las carreras feminizadas, masculinizadas, encuentran barreras que están basadas en los estereotipos de género, ¿no? Claro. Y te podría dar otro ejemplo. Por ejemplo, en las carreras de ingenierías, tenemos ahora en la central una distribución bien interesante respecto a la admisión. Hay hartas mujeres estudiando ingenierías. Sin embargo, cuando conversas con los directores de las carreras de ingeniería, ellos comentan, claro, o sea, ingeniería en minas, las mujeres no ocupan los mismos puestos que los hombres titulados de las ingenierías, ¿ya? Siempre las ponen en un lugar distinto, un poquito más bajo, claro. O son problemáticas en cierto sentido porque pueden tirar licencia, porque pueden ser madres, porque imagínate esto que estamos hablando. Entonces, ¿impacta eso o no impacta? ¿O no deberíamos hacernos cargo de algún modo en la formación que estamos entregando? Claro, es interesante. Fíjate, porque es algo que está fuera. Eso. Pero de alguna manera es algo con lo que tenemos que trabajar desde dentro, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención y lo celebro, es que en el fondo la conciencia de los y las docentes de la universidad para darse cuenta de esto, porque podría en el fondo hasta pasar piola, por decirlo de una forma muy bruta, o también podría pensarse que la lógica del docente o la docente, su responsabilidad llega hasta que en el fondo se titula la persona. Entonces, celebro que sea un tema que le importa a quienes conforman nuestra como personal docente. Mira, hay otro ejemplo y eso se da en educación. Por ejemplo, en educación hay un caso de un estudiante, que estaba en la transición. Su estética rompía obviamente con el estereotipo o la manera tradicional de lo femenino o lo masculino. ¿Ya? En el espacio de práctica, la escuela que lo iba a recibir dijo, o se disfraza, se transforma o no entra a trabajar acá. Entonces, claro, fíjate cómo el mercado o los espacios laborales de alguna manera están impactando. Entonces, si yo tuviese que dar una primera sensación de los resultados, diría que ahí, en esa salida de la universidad, entrada al espacio laboral que incorpora el espacio de práctica, hay un desafío. Porque, claro, la directora de esta carrera me dice, él tiene que disfrazarse para ir a trabajar, para poder hacer su práctica profesional y titularse.
Claro, pero es atroz. No, es que, claro, o sea, es que es interesante lo que decís tú, porque finalmente es como desde la formación también nos hacemos cargo de esto que les va a pasar a quienes salen de nuestra carrera, de nuestra universidad. Exactamente. Entonces, claro, o sea, hay un dato que hay que procesarlo, obviamente, o sea, y la directora que me cuenta esta experiencia intentó lidiar de la mejor manera posible con esto. Obvio. ¿Quieres que te busque otro espacio de práctica? ¿Quieres? Sí, porque tampoco tiene que estar sometido a eso, ¿no? La persona. ¿Y esto es más o menos transversal? Sí. Lo que has visto hasta ahora, esta idea de bueno, que en el fíjate fondo... que te cuento un ejemplo de ingenierías, un ejemplo en educación y un ejemplo en salud. 3. ¿Ya? Pasa lo mismo en Derecho. Ojo, también ahí en la carrera de Derecho hay sus desafíos, aun y cuando cada vez son más mujeres las que entran a Derecho. ¿Ya? Claro, bueno, y ahí hay un cambio también generacional, cultural, cuando antes eran solo los hombres los que de alguna manera lideraban esas carreras. Bueno, la matrícula de pregrado en la actualidad en Chile es mayoritariamente femenina, sí. Está cerca del 57% más o menos, una cosa así. Entonces, sí. Y eso pasa pasa en lo general, y me imagino que yendo a los detalles también estamos viendo la entrada de más mujeres a carreras masculinizadas y viceversa también. También hay que celebrar la idea de que en las carreras que están asociadas necesariamente o históricamente a mujeres hayan hombres. Y entonces tú dirías que es como el primer resultado o la primera acercamiento que estás teniendo a esta idea de ver... Mira, probablemente hay más cosas, pero esto me llama harto la atención, porque claro, es algo de lo que probablemente la universidad no se puede hacer cargo, porque es algo que está ocurriendo afuera, pero sin duda está impactando o va a impactar en nuestros titulados y tituladas. Perfecto, obviamente. ¿No? Y en la formación, finalmente. Exactamente. Independiente de que la formación se podría pensar que ya se terminó, no, la formación también es parte de ese Exactamente. proceso. Hay otro resultado interesante que te puedo comentar, y tiene que ver con la necesidad de que el género puede decirse que sea transversal, o sea, no que esté en un curso concreto en la malla de la carrera, que sea transversal, probablemente enfocado a ciertos cursos estratégicos. Ya puede ser cursos de práctica, me imagino simulación clínica, puede ser cursos ya tendientes a la titulación, o sea, que sea transversal en ciertos hitos, pero también, esto es interesante, que sea disciplinar. ¿Qué significa? Hay desafíos específicos de género asociados a cada una de las disciplinas. Perfecto. Por lo cual, no nos podemos hacer cargo del género colocando un curso general de género. Perfecto, tiene que haber no hay manera. especificidades. Tiene que haber especificidades de lo que pasa o cómo el género interfiere en cada una de las disciplinas y trae desafíos que son particulares a cada una de ellas. Perfecto, o sea, eso es algo que también te ha salido entonces de los focus group, esta necesidad de que ni siquiera es que nos baste instalar un curso transversal, sino que no logra ver las particularidades de cada disciplina, un curso transversal. Exactamente. Entonces, claro, uno podría encontrar criterios de los profes, no es necesario colocar un curso de género que sea global o muy general, ¿no? Entonces te encuentras ese tipo de cosas, pero no es porque no consideren que es importante, porque eso lo pregunto a los focus group. Bueno, pero con todo lo que hemos conversado respecto del desafío en el ámbito profesional, con todo lo que hemos conversado de que efectivamente el género sale en las salas de clase, en los casos que se colocan o en la misma interacción o en la diversidad que tenemos en la sala de clase, ¿cierto? ¿Creen ustedes que es importante abordarlo? Y efectivamente, o sea, dicen sí, es importante abordarlo. Y en ese sentido ahí hay un aspecto que es significativo, y eso, este criterio de que sí es importante abordarlo ocurre en todas las facultades de la universidad. Oye, ¿y puedo hacer un poco abogada del diablo con esta pregunta quizás? Dale, pero bueno, a ver si te la respondo o paso. Pasa palabra. Pero ¿sentís que en el fondo hay que esta idea de que sea importante es porque es realmente importante o porque igual... Yo creo que ha habido una lógica en las universidades de entender como un poco a la fuerza que el género es importante? Yo sé por dónde va tu pregunta y creo que no. La idea no es, esto es lo que debería ser, agreguémoslo. Perfecto. Porque eso es lo primero que yo les digo cuando hago el focus group. O sea, no es posible que estemos hablando de estos temas para que sea una formalidad o algo instrumental de que, mira, pongamos el género porque luce más linda la universidad. No es ese el propósito de los focus group o del proyecto de investigación. Nos hace sentido a nosotros como directores, profesores. Desde ahí hay que partir. ¿Hace algún sentido o en realidad no lo vemos, no es relevante? Y mira,
bueno, puede haber un criterio así también, pero no he encontrado eso. Perfecto. Les hace sentido. Les hace sentido. Entonces, cuando hace sentido, hay que encontrar de qué manera hace sentido, y yo siento que hace sentido desde las disciplinas. Desde la especificidad, entonces volvemos Desde a la esta idea. especificidad disciplinar. Enfermería tiene sus propios desafíos. Sin lugar a Psicología duda. tiene sus propios desafíos. Lo mismo pasa con las pedagogías, o lo mismo pasa con derecho o las ingenierías. Sí. Son desafíos que atañen probablemente a los mismos espacios de interacción, pero que finalmente, o sea, de interacción, por ejemplo, con el mundo laboral, Ajá. O la sala de clases, pero son desafíos diferenciados. Sí, Entonces no hace sentido ni siquiera a los estudiantes que uno quizás coloque un curso de género donde veamos, bueno, qué significa el género, la diferencia biológica Entre con el sexo y sexo. género, claro. Ya pasamos eso. Además, los estudiantes, y eso es otro resultado importante, los estudiantes tienen una cultura respecto a estos temas que es un aporte sin duda a la sala de clase. Los profes nos decían, mira, aquí no hay tema con los estudiantes, si uno se puede equivocar, uno puede decir, de pronto expresarse Mal, de una manera claro. mal o opresiva, Ajá. porque uno también está aprendiendo. Estamos hablando con profes de 50, 55 años, 60 años, o sea, gente que probablemente está ahora de alguna manera imbuyéndose en lo que es esta cultura de la igualdad o el género como tal y el impacto que tiene, ¿no? Y así, eso quería preguntarte, Beatriz, porque en el fondo yo entiendo que tu trabajo está haciendo con docentes y direcciones, pero mi impresión y la impresión que mucha gente comparte es que las generaciones que están entrando en la universidad o que están estudiando en la universidad tienen una disposición distinta a esta temática. Entonces veo, y corrígeme si me equivoco, entonces igual en los focus group han visto que en el fondo hay una retribución o un aprendizaje un poco como compartido. Sí, como hay de un ida y aprendizaje vuelta. compartido respecto de docentes y estudiantes, y claro, los profes nos decían, mira, a veces nos equivocamos, pero los estudiantes no lo toman a mal, nos dicen, profe, no se dice así, profe, esto ya perfecto. cambió. Entonces hay una disposición de los estudiantes a enseñar también cuáles son las maneras más respetuosas de hacerse cargo del género o de las diversidades, ¿no? Entonces ahí también ese cambio que hay a nivel cultural al interior de la universidad Aporta igual. aporta a que este tipo de temas cobre relevancia y que de verdad nos hagamos cargo del género no como algo más o un checklist que tenemos que hacer, sino, bueno, si hace sentido, de qué manera es más productivo abordarlo en cada una de las carreras. Y a eso yo llamé a todos los directores. O sea, de qué manera entonces podríamos hacernos cargo, pero en las áreas que ellos creen que son relevantes, ¿ya? Que puede ser en la salida profesional, que puede ser en los campos clínicos o en los casos específicos que se abordan, que puede ser en las pedagogías de cara a, bueno, cómo nos hacemos cargo de un sistema educacional que todavía está tiene una instalación normativa que es muy compleja de mover, ¿cierto? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo desde el proyecto INE Género es un plan de formación donde hacemos un curso de enseñanza con perspectiva de género en instituciones de educación superior a docentes de la Universidad Central. Y justamente una de las cosas, en la primera versión hicimos el curso en la Facultad de Ciencias de la Salud desde entonces, porque todavía no estaba en medicina. Y después hicimos otra versión ahí en la facultad y después hicimos una versión en la Facultad de Ingeniería. Que le hicimos el año pasado, y pasó que cuando trasladamos el curso que ya estaba un poco probado, por decirlo de una forma, en la Facultad de Medicina, y lo llevamos a la Facultad de Ingeniería, quienes participaron del curso levantaron esto mismo que te iba a decir, que estás diciendo tú ahora, como de la necesidad de llevarlo a casos específicos y a un tratamiento específico desde las ingenierías, porque no es lo mismo. Porque además pensemos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que están viendo temas de espacio muchas veces. Las disciplinas que están ahí están relacionadas con los espacios, que desde la lógica de, no sé, diferentes movimientos feministas levantan el dejar de pensar los espacios desde solo la lógica de los hombres que tienen una altura distinta, un peso distinto, qué sé yo. Ya, ahí hay un tema específico de la carrera. Pero claro, en medicina, como bien dijiste tú, la atención a pacientes trans, que también es un tema, son dos cosas donde está el género, pero son completamente distintas. Y ahora en la última versión que hicimos del curso, que lo hicimos en la alianza con la Dirección de Desarrollo Académico, justamente uno de los desafíos era que venían docentes de diferentes carreras, tuvimos presencia de las 5 facultades, cómo adaptar este curso a que hay especificidades de cada clase. Entonces, con poco para reforzar lo que te está saliendo a ti, también nos pasa un poco a nosotras en este curso de formación, en este plan de formación, que efectivamente es cómo aterrizarlo a las disciplinas. Pues ese es el desafío, entonces, quizás el que se viene ahora. Y en la revisión del programa me imagino que algo también va a salir un poco de eso, la revisión de cada uno de estos programas. Claro, va a salir, pero la hipótesis que tenemos es que va a salir súper poco, porque son los docentes y las docentes de la central los que están instalando el tema, o en sus propias clases,
o sale solo en los casos clínicos, o sale en las pedagogías. Por ejemplo, hablábamos de la pedagogía en educación física. Ahí hay un desafío también, tenemos equilibrio de mujeres y hombres, sin embargo, bueno, pedagogía, ese culto probablemente al cuerpo o a la salud física, siempre ha estado asociado al estereotipo masculino. Entonces, bueno, la fuerza también, hay ciertos componentes de rendimiento físico que son diferenciados entre hombres y mujeres. ¿Cómo está eso ocurriendo hoy? Entonces, es que entretenido, es demasiado entretenido. Mira, hagamos algo, Beatriz, te voy a invitar sí o sí de nuevo a que conversemos, sobre todo porque además me interesa cuando sea la segunda etapa de esta investigación, quizás podemos conversar ahí de los avances, pero por lo pronto tenemos que empezar a despedirnos porque se nos pasó volando el programa, ya va a ser hora del cierre de esta nueva edición de Con Mirada Mujer. Y Beatriz, quiero agradecerte muchísimo, estoy muy intrigada, tengo ganas de seguir conversando del tema, pero bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión y desearte mucho éxito también, porque sé que se les viene harto trabajo, que un proceso de investigación están en la primera parte, pero tienen que además hacer una cuestión gigante de la cantidad de programas que tienen que revisar, así que les deseo mucho ánimo, mucho éxito y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti, Sofía, y encantado de venir nuevamente y a comentar más cosas. Ya, perfecto. Ya tenemos entonces hecha la invitación para otra edición que nos vamos a encontrar con Beatriz, y por lo pronto agradecerle a quienes nos escuchan en el día de hoy, agradecerle nuevamente al equipo de la Radio Universidad Central que nos acompaña cada lunes en este Con Mirada Mujer, mandarle un beso muy cariñoso a Alejandra, que nos va a volver a acompañar ya el próximo lunes, que volvemos con el equipo completo, y vamos a dejarles con la última canción del día de hoy, que seguimos con Dua Lipa, y nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Chao, chao.